de Germán, de Silvi, del nuestro y no sé cuál otro más hay acá. Bueno, hay compañeras que vienen del UNAM también. Pues ya, no. Entonces vamos a comenzar para ser muy puntuales y no esperamos nada ni nada. Si desean hablar, ya está abierto el micrófono. No me toca. Podemos comenzar. Este se le tiene que poner y... Sí, igual no. No. Hay que ponerle, creo que la... Muchas gracias. Ya podemos comenzar. Ya. Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio al ciclo de videoconferencias que se titula Perspectiva en el estudio de las trayectorias, producciones y quehaceres científicos, que organiza la red temática de cuerpos académicos en educación superior. Nuestra primera conferencista es Mary Jamuy Sutton, ¿pronunció bien? ¡Qué bien! Y va a trabajar sobre el tema de etos, estructura y trayectoria de grupos de investigación científica. Ahora ella precisa. Bueno, estamos muy contentos de inaugurar el ciclo acá en el DIE, en el CIMBESTAB. Nos acompaña Rosalba Ramírez, que es parte del proyecto de investigación, Silvi Didú, que está por acá, y el grupo de alumnos y compañeros de el posgrado del CIMBESTAB. Bien, Mary, ahora te presenta a Rosalba y ya. Bueno, mil gracias, Mary, por acompañarnos. Es interesante la contribución de Mary, que nos va a hacer el día de hoy. Ella es doctora en Sociología por el Colegio de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Hay ruidos por ahí en una institución que se están colando. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Revisen que estén apagados todos los micrófonos de los otros lados. Gracias. Les comentaba que la doctora Mary Jamuy es socióloga por el Colegio de México, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ella es profesora investigadora de la UAM Azcapotzalco. Ha sido presidenta del Observatorio Ciudadano de la Educación. Es interesante el trabajo que ha realizado en torno a los científicos, con una tesis de doctorado, procesos que tituló Procesos de Conformación y Consolidación de Grupos de Investigación. Ha trabajado mucho el tema de los factores materiales y simbólicos que convocan y dan sentido a los grupos. Entre los trabajos más recientes tenemos algunos sobre la estructura de organización en la trayectoria de grupos de investigación científica en ciencias básicas de la salud y otro sobre la conformación, transición y consolidación de los etos de grupos de investigación exitosa que cultivan las especialidades de relaciones internacionales entre Norteamérica. El material que yo les mandé es un material que es producto de esta gran investigación. Entonces lo que yo preparé fue un poco el marco de referencia para que se pueda entender dónde cabe justamente esos artículos que yo les mandé, ¿no? De ahí salieron varios, no se publicó el libro, está la tesis en el Colegio de México. Sin embargo, bueno, lo que les voy a presentar es, bueno, cómo se hizo. Me voy a detener más o menos en la parte metodológica y después voy a dar cuenta de algunos hallazgos. Bueno, el título de la investigación es Procesos de Conformación y Consolidación de Grupos de Investigación, Factores Materiales y Simbólicos que Convocan y Dan Sentido a los Grupos.
Esta investigación estuvo guiada por el interés de conocer justamente los factores materiales y simbólicos que favorecen la constitución de espacios de significación que permiten la conformación y consolidación de grupos y, en su caso, la generación de nuevos grupos de investigación en la academia. El problema era saber si los grupos de investigación tienen un comportamiento típico en cada etapa de evolución según el etos, la estructura de organización y los ritmos de producción. Creo que algo que se me pasó a decir y creo que es importante es que el director de esta tesis, porque este es de la tesis de doctorado, fue el doctor Fernando Cortés del Colegio de México. La hipótesis es que el etos consta de un telón de fondo, de una cosmovisión y de una representación social, y de que en la acción e interacción de los investigadores se organiza el trabajo de grupos con un sentido propio. Supongo que el etos del grupo está conformado por los distintos etos, el del entorno, el de la ciencia específicamente, el de la disciplina y el del establecimiento, y que modelan un orden que transfiere al contexto del grupo de investigación una nueva cosmovisión, representación social y acciones orientadas a la investigación común. El acuerdo entre estos tres etos percibidos como espacios independientes, con una cosmovisión, representación social y estructura de organización propias, y que están presentes en el saber común de los investigadores, posibilita la construcción de un etos grupal, con pretensiones conjuntas que tienen validez mediante formas de reconocimiento intersubjetivo. Del etos de la disciplina, los miembros del grupo van a aceptar los saberes como válidos y los van a compartir convencidos de que a partir de estos se entretejen algunos símbolos en la actividad de la investigación científica. Del etos de la institución, donde, por ejemplo, cuando se está hablando de un posgrado, está la posibilidad de interactuar cara a cara y cordialmente. Está la posibilidad de comunicarse con colegas, tener pautas comunes y discutir colegiadamente. Y del etos del entorno estaría un poco la posibilidad de obtener financiamiento, de poder tener reconocimiento, poder, prestigio en el país y en el mundo. Si lanzamos una mirada hacia atrás, a las concepciones ya dichas, podemos llegar a interpretar un poco el sentido que le dan los grupos a este quehacer, a su quehacer, los grupos de investigación, por supuesto, en el marco de los procesos explicados. Bueno, en esta diapositiva lo que intenté fue hacer como un modelo, donde se muestre un poco el cuadro estructurante del etos del grupo. En él, con base en el etos y en la acción de interacción entre los investigadores, justamente se organiza o se estructura la organización de la investigación propia del grupo. Los etos del entorno, de la disciplina y del establecimiento, que conforman el etos del grupo, modelan un orden que transfieren al contexto del grupo de investigación, resultando en una nueva cosmovisión, representación social y acciones orientadas a los fines de la investigación común. La integración de los valores y actitudes de estos tres etos representados en esta figura y la nueva constelación que los identifica. ¿No se ve? En Aguascalientes no sé si la puedan enfocar. A ver, un momento. Pues sí, si no lo ven. Pues abajo, ahí está. Ahí va. Sí, ahí sí.
Bueno, regreso un poquitito para hablar un poco de este modelo. Justamente lo que se trata es de buscar este cuadro estructurante del etos del grupo, en el que con base en el etos y en la acción e interacción de los investigadores se estructura la organización de la investigación propia del grupo. Los etos del entorno, que es la última, la parte que está hasta mero abajo, de color azul clarito, de la disciplina, que es lo que está en color azul, y del establecimiento, que es lo que está en color como turquesa, se conforma justamente, son como el marco que dan cuenta, que permiten conformar el etos del grupo, y estos tres van modelando justamente el orden que transfieren al contexto del grupo de investigadores y permite que se construya ahí una nueva cosmovisión, una representación social y acciones orientadas a los fines de la investigación común. La integración de los valores y las actitudes de estos tres etos representados en esta figura y la nueva constelación que los identifica va a ir mucho más allá, es decir, va a rebasar las identidades anteriores de la disciplina, del establecimiento y del entorno. Esta constelación, también representada en esta figura como el grupo de investigadores, que está hasta arriba, ofrece el círculo que está arriba, ofrece una base para poder entender los procesos en los que los miembros del grupo captan el mundo y las condiciones materiales y simbólicas fundamentales que les permiten organizar su trabajo común a través justamente de estrategias teóricas y metodológicas que están en el centro de la figura para poder justamente lograr los fines del grupo. El etos del grupo les va a ofrecer a los integrantes un espacio, ahora sí que material y simbólico, para poder adquirir identidad y les va a posibilitar una relación cotidiana de intercambios que va a permitir la formación de pautas de comportamiento y la orientación de las comunicaciones y acciones dentro de un orden con un sentido propio. Este modelo de etos de un grupo resulta justamente al integrarse los distintos etos donde está insertado el grupo, y justamente allí, entre esta integración, el grupo va a tomar las distintas cosmovisiones para conformar su nuevo etos. Y a él justamente le va a conferir sentido. Bueno, esta es otra figura, bueno, justo la posibilidad de poder poner muchos elementos en el mismo esquema para poder ver cómo se interrelacionan. Aquí en esta figura 2, un poco lo que se trata de ver es cómo está la vida de los investigadores y del grupo y cómo se manifiesta en tres dimensiones interdependientes. Solo pueden investigar, sí, solo se pueden, es algo que... No sé. No. De sonidos del... Perfecto. Estos solo se van a poder distinguir por el artificio del análisis. En la primera tenemos, por ejemplo, el tiempo, en la que en medio se ve un poco la acción del grupo, y en la última se ve justamente lo que está sucediendo en el entorno. La inserción del grupo en el tiempo tiene que ver con su historia, con el cambio en la percepción en aquello que les interesa, con su modo particular de participar en la disciplina, la institución y el entorno. El entorno, que es lo que está hacia abajo, ¿sí? Por eso dicen en la primera que tiene que ver con el tiempo, está cuando se conforma el grupo, luego cómo va cambiando para poder llegar a la consolidación y luego cuando llega a la consolidación. En la del entorno, que es la línea que va hacia abajo, ahí se incluye a las organizaciones que están en la sociedad y que son independientes entre sí, como por ejemplo el mercado, las instancias gubernamentales, las no gubernamentales, que reconocen y a veces financian el trabajo de investigación y que el investigador a la fuerza tiene que considerar e integrar en su actuar. Ahí podemos ver el establecimiento, la disciplina, el sistema de educación superior, el CONACYT, las fundaciones, los organismos internacionales. En el centro tenemos la dimensión central, que es la del grupo, que pues justamente es el actor social que nos interesa, y allí justamente se incluye el etos del grupo, en el que tiene presente justamente el cuadro estructurante que les presenté anteriormente, que es la relación entre el conocimiento que cultiva y los patrones de interacción,
el sentido y el significado que le da a sus acciones, la estructura de organización, en torno a las expectativas, considerando justamente que el investigador dentro de ese grupo se sienta con cierta estabilidad emocional y con cierta estabilidad funcional para poder trabajar. Bueno, y después de estos cuadritos, les doy cuenta un poco de cuáles van a ser los ejes de análisis para poder estudiar a los grupos de investigación que se consideraron, ¿no? Y que estos fueron el etos del grupo, la estructura de organización y la trayectoria de los grupos de investigación. Esos son como los 3 ejes más importantes. Los elementos para el análisis. Sí, pero me voy a regresar tantito, nada más para explicar un poco qué significa cada uno de estos, porque después ya nada me voy a ir a las dimensiones. Bueno, el etos del grupo ofrece justamente ese telón de fondo que organiza distintas formas de comportamiento según un orden que tiene sentido para el integrante y que lo compromete con seriedad moral y entrega emocional en las acciones que él emprende. El etos del grupo de investigación constituye justamente la identidad sociocultural. El etos refiere justamente a lo ideal, al entramado de valores y actitudes que representan el tono, la calidad, el carácter, la calidad de vida, el estilo moral y estético, la disposición de ánimo que al grupo le permite negociar y armonizar la diversidad. Esto fue un poco como, este concepto fue extraído un poco de Goethe. La hipótesis de trabajo es que el etos del grupo es el núcleo a partir del cual el investigador, que es miembro del grupo, incorpora actitudes a partir de los elementos con los que obtiene significados. Con ellos evalúa y orienta sus acciones de acuerdo a estas actitudes y permite que se lleven a cabo las acciones de otros para que él y el grupo logren sus fines. Para el etos del grupo se demarcaron 3 dimensiones que representan la constitución de un etos propio. El espacio vital, que es el que habitan, que es donde habitan los investigadores, que adquieren justamente los valores de identidad y tienen la posibilidad de manifestar su seguridad en un modo continuo de ser, con estabilidad y persistencia temporal. En él, el investigador del grupo lleva consigo los valores, las pautas y el uso de la experiencia del etos derivados del cuadro estructurante del etos del grupo. Si ustedes se acuerdan en los textos, en los 2 textos que les mandé como material, en esos textos justamente vienen desglosados estos elementos, que es el espacio vital donde habitan, el modo ético de ser, que es al que me voy a referir ahora, y las acciones que refieren justamente al resultado de haber conjugado su trabajo de investigación. En este segundo, que es el modo ético de ser, que refiere a la relación que el investigador establece con los miembros del grupo y que el grupo establece con otros, justamente refiere a la forma de relación en la que se revela un modo cualitativamente diferenciado de actuar propio del grupo y a su particular vinculación con las acciones de otros. En este marco, evalúa y orienta sus acciones con las pautas y normas que han establecido como grupo. Creo que aquí una de las cosas muy importantes es plantear que la unidad de análisis es el grupo, no son los investigadores, es el grupo como tal. Y como tal, a los investigadores, ellos toman una manera, un modo ético de ser que se traduce en sus formas de actuar. Entonces, en cualquier momento cualquiera podría decir, ese es del grupo del DIE y trabaja con Silvi o con Eduardo o con Rosaldo, ¿sí? Por la manera en la cual actúan. Y las acciones justamente refieren al resultado de haber conjugado su trabajo de investigación éticamente y con libertad. Esto justamente se manifiesta en la manera en la que realizan su trabajo de investigación, en la construcción del conocimiento, en las pautas de interacción, en el tipo de producción científica que tienen y en la participación en eventos académicos en concordancia con las reglas, las normas y el prestigio que tiene ya el grupo. El segundo elemento es la estructura de organización. En esta, un poco lo que va a referirse a otra cuestión, pero que solo se puede diferenciar, pues justamente por la parte analítica.
El ethos va a referir a lo ideal, al entramado de valores, a las actitudes de estilo de vida, ¿sí?, del grupo para poder negociar justamente la diversidad. La estructura, a lo que va a aludir es a lo práctico, al armazón de posiciones, a las redes de relaciones de las instituciones que justamente mantienen al grupo ordenado, los modos de realizar justamente la compleja investigación. En esta estructura van a encontrar las oportunidades y las experiencias para poder obtener justamente los beneficios y utilizar los recursos de la manera más eficiente posible. La importancia de considerar la estructura del grupo reside en la posibilidad de observar la relación entre las normas, la actividad y la productividad, atendiendo a la composición, a las reglas, a las formas de organización y a la manera en la que se toman las decisiones en los grupos en torno a las expectativas grupales. Porque en la medida en la que se expresen y compartan las expectativas, se pueden formalizar e integrar de manera estable en posibilidades de acción y de orientación para sus consecuciones y los roles que van a tomar. En esta parte tenemos como cuestión muy importante a las expectativas, a la estabilización funcional y a la estabilización emocional. La estabilización funcional va a tener que ver justamente con las expectativas de los investigadores como fines. Esas van a ser el elemento fundamental para poder estructurar la acción y para poder dar consistencia al trabajo de grupo. Y la estabilización emocional, esa se va a sustentar en los sentimientos de los miembros del grupo y va a servir como un espacio en el que se pueden frenar las transgresiones emocionales que consideran como reprobatorias, como la burla, el enojo, las actitudes y la antipatía, un poco como lo plantea Merton. Y el marco normativo les va a permitir justamente expresar esos motivos, esas objeciones, enfrentarse justamente a la censura efectiva y toparse con sanciones que se apeguen a la autoridad, a la actividad científica que los convocó. Se tiene como hipótesis que cuando ambos tipos de estabilización se dan simultáneamente en la organización del grupo, se combinan los elementos de ambas para permitir una mayor funcionalidad a largo plazo, porque influyen tanto en la persona como en el grupo mismo, y dan cuenta de una estructura social mucho más estable. Por otro lado, la dinámica de interacción interna mantiene a los miembros del grupo cohesionados y la pertenencia está en función de las fuerzas que favorecen o se oponen a la cualidad de ser miembros. Estas fuerzas son justamente las recompensas y aquello que puede evitar los inconvenientes en el interior y en el exterior del grupo. El último eje analítico es la trayectoria de los grupos de investigación, y para poder considerar esto se partió del supuesto que el ethos, que es lo que identifica a los investigadores, su modo ético de ser y sus acciones, cambian, es decir, modifica el ethos y la estructura de organización según el momento y los intereses de los agentes del grupo. Por lo tanto, con los cambios también se van modificando las condiciones del grupo y los resultados en torno al conocimiento. Los tres momentos que analíticamente se distinguieron fueron conformación, transición a la consolidación y consolidación y posible disolución. Estos tres los vimos en el esquema anterior. Bueno, los elementos para el análisis. Son la delimitación de cada grupo. En esta delimitación, bueno, pues es muy importante el grupo al que me estoy refiriendo es un grupo cara a cara, y en él, bueno, se da la comunicación e interacción colegiada para poder justamente perseguir el fin común que es la investigación. Tiene una composición, es decir, hay un cierto número de miembros que están identificados claramente. Hay convenciones formales e informales que son claramente entendidas por todos. Hay un entorno académico porque está situado dentro de instituciones de educación superior o centros de investigación, y hay un proceso de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, pues empezaron, se conformaron, pasaron hacia la transición y, bueno, posiblemente ya están consolidados.
En esta investigación se trató de ver grupos consolidados, pero como un poquito más adelante les voy a explicar, en el grupo de inmunólogos e inmunoquímicos, en ese grupo hubo una escisión, y al haber una escisión, los integrantes del grupo de inmunología que surgieron del grupo de inmunoquímica perfectamente nos dieron cuenta de qué es lo que pasaba en el grupo de inmunoquímica en el momento en el que este estaba consolidado. Otra cuestión muy importante es el cuadro estructurante del grupo, porque justamente allí vamos a ver la inserción del grupo en el tiempo en el que se va cultivando la investigación. Vamos a ver la inserción en el espacio, y vamos a ver cómo se da la interacción en el grupo, en el territorio y en la historia. Otros elementos para el análisis fueron el conocimiento, porque bueno, para poder decir, bueno, cómo vemos la frontera entre los distintos grupos de investigación que estamos viendo, entonces tratamos de ver, bueno, cuáles eran las fronteras internas y externas del conocimiento, porque bueno, pues algunas son especialidades, entonces no pertenecen exclusivamente, por ejemplo, a una disciplina pura, sino que tendríamos que ver un poco cuáles son estas fronteras del conocimiento, ver, bueno, cómo construyen el objeto de estudio, de conocimiento, entender un poco los consensos, las interpretaciones y las formas de controversia que se dan ahí, y las valoraciones políticas e ideológicas y morales que, bueno, pues tienen lugar dentro de los grupos de investigación. Esta parte es bien interesante porque va dando cuenta cómo, por ejemplo, en sociales, pues es parte de su forma, es parte de su objeto de estudio, mientras que para los duros, para los grupos de investigación duras, pues es la ideología del investigador que está finalmente trabajando en un proyecto y no tiene nada que ver con lo que están haciendo. Y un poco ver, bueno, cuál es la objetividad y naturaleza de evidencia y proceso de validación del conocimiento que van cultivando. También fue muy importante ver los patrones de interacción. Allí se trató de ver, bueno, cuál era la intensidad de la interacción, si era como muy constante o si era frecuente o no era frecuente, las actividades académicas que realizaban, qué tipo de trabajo hacían, la modalidad del trabajo, la interacción con otros, la forma y el tipo de publicación que tenían o que acostumbraban, las redes que establecían y la importancia que éstas tenían, el liderazgo que tenía el líder del grupo o la persona que habían designado como tal, y la forma en la que financiamiento, cómo reclutaban y cuál era la trayectoria académica y las condiciones de trabajo de las personas que estaban dentro del grupo de investigación, y las normas, el reconocimiento y el prestigio que, bueno, pues eran propias del grupo, y como ya les había explicado anteriormente, bueno, pues un poco las retoman de lo que el propio conocimiento, la propia disciplina plantea. Las dimensiones de los ejes de análisis, entonces, van a ser el ethos, que es el espacio vital, que son los valores identitarios, el modo ético de ser, que es el sentido que le van a dar a la acción, y el ethos como acción, que tiene que ver con ser ético, orientados a una meta, pero también teniendo cierta libertad. En la estructura de organización tenemos el establecimiento de los roles en la interacción, la estabilización funcional y la estabilización emocional. Y en la trayectoria tenemos otra vez la conformación, la transición a la consolidación y posible disolución de los grupos de investigación. Para poder llevar a cabo esto, bueno, traté de ver, bueno, cómo podía situar a los grupos de investigación, y entonces lo que hice fue tratar de plantear una tipología para poder reducir justamente las complejidades y hacer comparables las estructuras de organización y aplicarlas al análisis. Los criterios de esta tipología se construyeron con planteamientos teóricos para poder diferenciar las estructuras de organización en los grupos en un continuo, por eso están esas dos flechitas. En uno de los extremos estarían los grupos que están centrados en el líder de investigación, y en el otro están los que están centrados en la propia investigación, es decir, en la tarea de investigar. En estos dos tipos ideales que están planteados allí, son tipos polares, son tipos ideales polares. Y lo que se trató es que en el continuo
desde un lado hasta el otro. Aquí no se alcanza a apreciar muy bien porque pues está chiquita la diapositiva, pero allí, en los extremos del continuo, se trata de ubicar a los grupos que idealmente tienen una estructura de organización centrada en un líder, o en el otro extremo, la centrada en la tarea. Los criterios utilizados para poder hacer estos dos tipos ideales fueron las convenciones formales e informales del grupo. Por eso, por ejemplo, en los centrados en el líder, las normas establecen en arreglo a las convenciones sanciones y recompensas muy rígidas. Los centrados en la investigación, bajo este criterio, estarían las normas, sanciones y recompensas flexibles. La segunda sería cómo toman las decisiones y los objetivos y los medios que utilizan para poderlos lograr. Cuando están centrados en el líder, están los objetivos y medios en las normas que el líder defiende. Cuando están centrados en la investigación, son los objetivos y medios para posibilitar resultados. Cuando el tercero sería quién o quiénes toman las decisiones del líder. Pues las decisiones del líder, cuando están centrados en el líder, las toma el propio líder. Cuando no, pues justamente la toma de decisiones se centran en el problema de investigación. La confianza sería el cuarto criterio, la confianza y el nivel de coincidencia entre las expectativas de los miembros. Cuando están centrados en el líder, pues hay confianza y nivel de las expectativas en el líder, quien va a orientar la acción. Cuando están centrados en la investigación, pues la confianza y el nivel de expectativas de los participantes están puestos en el nivel de la investigación. El quinto sería el patrón de interacción, si es frecuente o si es poco frecuente. Y finalmente la interacción en el grupo y la división de las tareas. Cuando está centrado en el líder, la división de tareas por nivel dependen mucho del nivel de formación, de la responsabilidad y de la categoría dentro del puesto en el grupo de investigación. Cuando la división de tareas se ve en los grupos centrados en la investigación, pues también tiene que ver la responsabilidad, el reto y la situación que finalmente se va dando ahí. Esta tipología se hizo en base a lo que fui leyendo en cómo se constituyen los grupos de investigación, por eso es ideal, y ya después esa fue la que me sirvió para poder pues decidir dónde ubicar a los distintos grupos. La parte de trayectoria, bueno, van a ver que ahí hay 4 columnas y hay 4 también renglones. La primera columna tiene que ver con la etapa, la segunda con el etos, la tercera con la estructura de organización y la cuarta con los retos, fines y logros. En la parte de la etapa, pues están otra vez la conformación, la transición a la consolidación y la consolidación. En la etapa de etos, lo que trato de dar cuenta es de la importancia que tiene, por ejemplo, el etos en el primer momento, que es el de la conformación. En el segundo momento, finalmente en el tercero. Ahí le faltó una bolita. En el primer momento, lo que es muy, muy importante es cómo se constituye el etos. En el segundo momento, en la transición a la consolidación, lo que más importancia cobra es la estructura de organización. Y cuando ya están en el último momento, es decir, en el momento de consolidación, pareciera que ya está consolidado, que ya es un patrimonio de ellos. El etos y la estructura de organización ya no le ponen importancia a ello, y a lo que le ponen mucha importancia es a los retos, fines y logros, es decir, qué publican, cómo lo publican y dónde y cuánto publican. Entonces, estas etapas están, se trato de ver con donde están las 3 bolitas, por ejemplo, que es donde más importancia se le da. Donde tiene 2 bolitas, tiene menor importancia; donde tiene una, pues por supuesto que tiene la menor importancia. Bueno, una de las cosas importantes es que presumimos que cuando se está conformando el grupo, el lograr establecer un etos tiene mucho más importancia que definir con precisión la estructura de organización encaminada a las acciones y las estrategias que se puedan emprender para poder obtener los retos, fines y logros. Cuando el grupo esté en proceso de consolidación, lo que cobra importancia va a ser la estructura de organización en las acciones y estrategias, que en los retos, fines y logros, que en el etos. A medida que el grupo se consolida, van a cobrar importancia los retos
el cumplimiento de los fines y los logros de los integrantes, volviéndose menos relevante la estructura de organización en cuanto a la coordinación de acciones, definición de estrategias y constitución del hecho. Estos elementos materiales y simbólicos tienen distinto nivel de permeabilidad o consenso entre los miembros del grupo, por lo que puede ocurrir que haya diferentes orientaciones y liderazgos, que el grupo cambie su estructura y genere subgrupos que luego se separen y que comiencen nuevamente el proceso o se elija una forma distinta de investigar. Aquí creo que es muy importante hacer una precisión. Los grupos que se estudiaron eran grupos exitosos. Cualquier grupo se puede quedar en la primera etapa, en la segunda etapa, o a lo mejor nada más, o llegar al final y después dividirse, cuando ya tienen cierta maduración. Bueno, ¿cuáles fueron los instrumentos y procedimientos utilizados para llevar a cabo esta investigación? Bueno, la unidad de análisis fueron los grupos de investigación consolidados que persiguen un tipo de conocimiento en el que justamente hay una frontera que restringe la clase de intercambios entre los integrantes del sistema que transita y ha transitado por una evolución en el entorno en el que está inserto. Como les digo, tuvieron que haber pasado por este proceso de conformación, de transición y de consolidación. La manera de hacer observable este marco fue a través de un estudio histórico del campo de conocimiento de los grupos estudiados, de su institucionalización en esos espacios y de los modos de organización para poder entender el espacio social regulado. Esto permitía reconocer distintas realidades y, por lo tanto, interpretar cómo éstas dependían de la experiencia, que fue posible, cómo estos dependían de la experiencia. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, por ejemplo, en el grupo de investigadores de inmunoquímica, que era el grupo como muy fuerte, en este grupo de investigación una de las cosas importantes es que cuando el líder fue muy importante fue en la etapa de los 70s. Entonces, era importante como reconstruir el espacio en el que él tuvo un trabajo relevante. Entonces, al tratar de hacer un poco la historia de la disciplina en la institución, bueno, de la propia disciplina en México y en la institución, permitía ubicar justamente al líder de este grupo en ese momento histórico en el que tuvo trabajo relevante para poder producir y poder colaborar y aportar a la disciplina que era de su especialidad. Entonces, por eso era muy importante verlo. En el caso, por ejemplo, de relaciones internacionales, también fue muy importante tratar de ver cuál era justamente la historia de la disciplina o del objeto de investigación que ellos cultivaban, porque justamente ellos estaban situados en un momento en el que el paradigma había cambiado. Entonces, para ellos era muy importante la globalización y su objeto de estudio era la globalización. Si no se tenía como este espacio y este marco, las reglas del juego cambian muchísimo porque se ve desde otra perspectiva. Entonces, era muy importante ver en qué momento estaban y en qué momento se insertaban dentro de las aportaciones que habían hecho hacia su disciplina. Después lo que se trató es un poco de ver cómo se iban a seleccionar a los grupos de investigación y que respondían al tipo de conocimiento que se buscaba. Se eligieron 2 grupos en ciencias básicas de la salud, por ser conocimiento básico, y a un grupo de relaciones internacionales, porque es conocimiento potencialmente aplicado. Los procedimientos que se utilizaron, creo que es importante decir que los criterios a través de los que observamos a los grupos fueron que los grupos de los miembros del grupo fueran reconocidos como grupo de investigación por sus pares del establecimiento, que ellos se consideraran a sí mismos como parte del grupo y que fueran reconocidos por los miembros del grupo como integrantes, es decir, que hubiera un sentimiento de pertenencia que los hacía referirse a unos otros. Aquí me gustaría también un poco contarles que tuve la experiencia de que cuando fui, por ejemplo, eran más grupos de investigación, lo que pasa es que se fueron eliminando y ya nada más me quedé con 3, pero cuando con 4, eran 4, me quedé con 3. Cuando fui a entrevistar a los médicos, uno de los médicos me decía, por favor, entrevístame a mí, y yo decía, si no está reconocido por la institución, por los entrevistados que eran como clave,
y tampoco el grupo ha dicho que él sea un representante, pero me decía, no, yo colaboro muchísimo con ese grupo. Entonces yo decía, bueno, ok, entonces fui, lo entrevisté, me quedé como 3 horas con él y todo, pero cuando empecé a ver justamente los relatos de los investigadores, nunca fue nombrado, nunca no habían muchos eventos que fueran comunes, es decir, que no participaba en los eventos del grupo, y por otro lado, nadie lo consideraba como parte de ese grupo. Entonces fue cuando dije, no puedo entrevistar justamente este grupo, porque este grupo no tiene las características de ser un grupo que está dentro de una institución, que la interacción es cara a cara y que se reconoce y es reconocido por los otros como parte de ese grupo. Él no es parte de nosotros, y entonces, bueno, vi que era difícil poder ver a estos grupos de médicos porque tenían una forma de organización muy distinta. Es una de las cosas que habría que tratar de investigar a futuro, ¿no? ¿Qué pasa con los grupos que no tienen una relación tan cara a cara y que tienen una interacción tan fuerte con otros que están fuera de la institución o que comparten de otra manera sus resultados? Entonces, un poco los datos con los que se hizo el análisis fue con los relatos de los investigadores extraídos de las entrevistas semiestructuradas. La primera fueron informantes clave de la organización en la que estaban insertos los grupos, y la segunda eran los integrantes de los grupos de investigación reconocidos y consolidados y que la propia organización también los reconocía como tales. Se analizaron los datos sobre regulaciones y normas de las distintas instancias que conforman el marco estructurante de los grupos de investigación, es decir, de las instituciones donde ellos participaban. Se trató de ver cuál era la lógica de la investigación científica, la política científica, el mercado, los medios de difusión de resultados, etcétera, que son los que aparecen en los esquemas anteriores y que impactan o gatillean, como que dan mucha información que tiene que tomar en cuenta el investigador para poder llevar a cabo esa investigación. Los procedimientos utilizados, allí fueron construir históricamente el cuadro estructurante de los grupos estudiados para insertar al grupo en el tiempo y en el espacio, conocer el territorio que los enmarca, comprender la interacción que establecen los grupos en esa historia y en ese tiempo, ¿sí? Construir el proceso que permitió a cada grupo integrar un ethos, una estructura de organización, para justamente ver cuáles eran las estrategias que implementaron y cómo podían lograr sus fines. Y se trató también de reconstruir el marco estructurante, y se revisaron artículos de la historia de las ciencias sociales en América Latina, en México, en las ciencias básicas de la salud, en sus instituciones y académicos, para justamente hacer evidente la fuerza que el pasado ejerce en el deber ser, en lo que es, en lo que han hecho y en lo que hacen los científicos para poder construir el conocimiento social. Las fuentes utilizadas fueron de algunos artículos que analizan la bibliografía de la producción científica social en su historia y geografía, y no son originales, es decir, se utilizó bibliografía secundaria. Claro que exige mayores profundizaciones en la temática, y se consideró al conjunto de disciplinas que están conectadas entre sí, porque si ustedes se acuerdan, uno de los grupos es de inmunoquímica. Entonces, bueno, pues no era nada más química o biología, y entonces un poco se trató de ver los campos que la conformaban. Pero como los conceptos de ciencias sociales, como de ciencias básicas de la salud, sustentan muchas disciplinas académicas que no son homogéneas, pues solo se mencionan en el reporte de investigación algunas disciplinas algunas de las disciplinas que lo conforman, y solo se tomó aquellos aspectos que se consideraron relevantes para poder explicar la formación del ethos. Es decir, no es una historia muy extensa de qué pasaba en la disciplina, sino que traté de sacar justamente cuáles eran los elementos importantes para poder decir cómo estaba constituido el ethos. Creo que es muy importante tener presente que el conocimiento es cambiante por naturaleza y que el cambio influye en las características de cada campo de conocimiento y también en los otros espacios. Para reconstruir el proceso de integración de un ethos, de una estructura de organización, pues lo que hicimos fue tratar de transcribir las entrevistas grabadas de informantes clave y de los integrantes del grupo de investigación, y se procesó la información con el programa Atlas TI.
Cada una de las entrevistas duraba alrededor de 45 a 90 minutos más o menos. Se trató de procesar la información y justamente se tomó en consideración esas dimensiones de análisis que ya les había planteado. Se trataron de codificar los relatos de las entrevistas, datos categóricos, justamente en el marco de los ejes y de las dimensiones analíticas, y después se editaron. La estrategia de análisis consistió en relacionar las dimensiones en torno a los momentos de los grupos y se explicó lo que pasó en la evolución. Es decir, se contrastaron los procesos y se señalaron cuáles eran las similitudes y cuáles eran las diferencias. Se analizaron los argumentos que los integrantes de los grupos iban planteando para poder explicar cuáles fueron las causas que dieron origen a los grupos, cuáles fueron los procesos que fueron planteando la transición y finalmente, bueno, pues tratábamos de triangular la información que se obtuvo del cuadro estructurante, de la guía de entrevista, de los entrevistados de cada uno de los grupos y de los informantes clave para justamente asegurar la validez de los datos. Porque si de repente había unas entrevistas que uno decía, estuvo padrísima porque me dijo cosas que a nadie le hubiera dicho, te contaba hasta cosas de cuando iba a la escuela de ballet de las hijas, pero cuando ya la veías, hazte cuenta en términos de las categorías analíticas, decías, no me sirve para mucho, porque justamente se habla mucho de su vida emocional, pero no de lo que está sucediendo en el grupo de investigación, que sin duda tuvo que ver, pero bueno, pues finalmente no era el grupo de investigación que era lo que me interesaba. Bueno, lo que se trató fue de hacer un análisis comparativo, ¿no? Entonces, el análisis comparativo, bueno, tiene que ver con el etos de cada momento en ciencias sociales, que justamente ejerce una fuerza continua sobre lo que se hace y lo que es posible hacer en el futuro. En ciencias básicas, el etos en cada momento analítico tiene distintas cosmovisiones que coexisten y que van orientando según el problema de investigación. En ambas especialidades vimos que se construye el conocimiento a través de la discusión colegiada, cambian las reglas y la manera en la que se observa y los métodos más o menos que se implementan. En este análisis comparativo también, bueno, pues tratamos de ver qué es lo que pasaba, hazte de cuenta, desde la perspectiva de la construcción del conocimiento. Es decir, cómo es que ellos de alguna manera operaban para poder ir construyendo su propio conocimiento. La construcción del conocimiento en ciencias sociales en América Latina y en México depende justamente de las visiones de lo que son y significan los sucesos en un tiempo histórico, de la manera en la que se plantearon los problemas, de la lógica sobre la que estaban construidos y de la posibilidad de tratar con rigor científico el conocimiento. Es decir, en ciencias sociales el contexto es importantísimo, sin contexto no hay posibilidad de hacer investigación sociológica. En ellas no solo influyen la teoría y la metodología, sino también de manera muy pronunciada el sentido y el significado que los científicos le van dando a su trabajo y la manera en la que se organizan para poderlo realizar. ¿Qué pasa en ciencias básicas de la salud? El modo de construir el conocimiento en el tiempo es un producto de las transformaciones conceptuales y técnicas que pues, han sido profundas y que van dando lugar a cosmovisiones que se van caracterizando por no ser sucesivas. ¿Qué quiere decir? Que si de repente hay un descubrimiento importante, no importa lo que se estaba planteando anteriormente, y se pueden tomar estos elementos porque no tiene que seguirse el conocimiento de la explicación anterior, sino que puede ser una explicación alternativa. Ahora, ¿por qué sucede eso? Porque el conocimiento no ha tenido un desarrollo continuo hacia la ciencia que hoy conocemos. Los enmarques se conforman en las teorías y métodos más convincentes, en las explicaciones se van integrando los nuevos elementos, se van haciendo nuevas relaciones y los hallazgos van ofreciendo distintas maneras de entender y de tratar a la salud y a la enfermedad. Los enmarques no son sucesivos y progresivos, no cambian por el acuerdo en la manera de mirar los problemas, sino que más bien van coexistiendo y se van utilizando según representen beneficios al problema que se investiga. A veces se han retomado enmarques que se habían considerado agotados, pero que cuando resultan relevantes los pueden retomar fácilmente.
La manera en la que se construyen los distintos etos y se acepta otra mirada en el tratamiento de los problemas es distinta en ciencias sociales y en ciencias básicas de la salud. En ciencias sociales no es fácil que la comunidad académica acepte una visión innovadora y una forma distinta de entender los problemas que los ocupan, porque hay todo un proceso de por medio para poder vencer justamente la resistencia que oponen los colegas encargados de resguardar el campo de conocimiento existente ante lo nuevo. Es decir, están como los guardianes del conocimiento vigilando perfectamente que no vaya a entrar nada nuevo porque, bueno, pues puede romper con las explicaciones y esto rompe la continuidad que normalmente se tiene. Acuérdense que la historia es muy importante en ciencias sociales y el contexto. Para lograrlo se requiere justamente de un proceso muy complejo que toma un tiempo relativamente largo y el cambio de cosmovisión implica el desarrollo de un enmarque nuevo que impacta justamente al etos, a sus teorías y a las metodologías. En cambio, en ciencias básicas de la salud, la manera de aportar conocimiento nuevo es concatenando situaciones, conocimientos y antecedentes para poder construir programas con líneas de investigación. En cada programa se delimita el espacio, se decide la división del trabajo en fracciones completas en sí misma, es decir, hay líneas, es decir, hay un programa que es como paraguas y de ahí salen algunas líneas y de esas líneas se puede fragmentar perfectamente el trabajo y la confluencia de los avances en cada una de esas líneas va aportando justamente al programa de líder en el que colaboran los proyectos individuales de los miembros de los grupos. Por eso, un poco lo que planteo es que en ciencias sociales se sigue la lógica planteada por Lakatos, ¿sí? Es decir, que las miradas se demarcan mediante tenues criterios de un programa de investigación, y en las ciencias sociales la lógica es más la de Feyerabend, donde todo se vale o donde se valen mucho más cosas, ¿no? Y entonces se van concatenando situaciones, conocimientos, antecedentes para justamente construir los programas que se aplican según la utilidad que vaya aplicando al enmarque del líder y a las líneas de investigación. En relación a los patrones en el cultivo del conocimiento, bueno, pues las dinámicas que influyen en el cultivo del conocimiento y las prácticas sociales se derivan de la manera en la que se investiga, en cómo se ordenan los procesos, cómo se cumplen las expectativas y se comunican los hallazgos. En ciencias básicas de la salud, el conocimiento es acumulativo, se puede fraccionar, se plantean como hipótesis, leyes, teorías que le van dando continuidad al conocimiento y se aplican en vacunas, en fármacos, etcétera. Se publican, justamente los hallazgos se van publicando en los preprints para poder establecer la primicia y poco después en artículos cortos en revistas reconocidas internacionalmente. En cambio, en ciencias sociales se requiere de recordar acuerdos para establecer significados, los conceptos no son tan precisos, los resultados se publican pues, en alrededor de un año, y en artículos largos y en revistas locales. Es decir, haz de cuenta, los de ciencias sociales tenemos que recordar casi que a los padres del conocimiento, ¿no? A ver, la dura. En cambio, por ejemplo, en ciencias básicas de la salud, la gente está al día, entonces retoma el conocimiento de la revista Science o de la revista Nature que recién leyó para poder ir avanzando en el conocimiento que se tiene. Entonces, bueno, eso va haciendo muchas diferencias. También otra cosa, una es mucho más local en ciencias sociales y la otra es mucho más internacional, es más cosmopolita, porque bueno, pues justamente el conocimiento que se aporta es hacia la disciplina, no hacia el contexto social donde tiene relevancia cuando es en ciencias sociales. En relación a lo cognitivo y lo social que conforma el etos, pues en ciencias básicas se relaciona con la práctica cotidiana, con las maneras de enfrentar y entender el objeto de estudio en los cambios de enmarque de los que derivan los conceptos y metodologías. Tiene mucho que ver ahí el experimento como tal y lo que se ve encontrando. Y además, como tienen fragmentado el trabajo por líneas, el resultado que pudieran tener de una de las líneas puede impactar de manera muy fuerte
el resultado o el destino del experimento. Y esto va haciendo que cada día, en función del objeto de estudio, pues vayan habiendo cambios y se vayan introduciendo nuevos conceptos y métodos para lograr el fin que tienen. En ciencias sociales se requiere justamente de acuerdos con base en cosmovisiones que sirven como el telón de fondo para poder interpretar los conocimientos. Entonces tenemos que poner como de acuerdo qué entendemos por esto, qué entendemos por esto otro, que tenga como cierta consistencia y congruencia la manera en la que lo estamos planteando, para con esos conceptos tratar de hacer los análisis subsecuentes. En ciencias básicas pareciera no ser el caso, ¿no? En relación a la estructura de organización, bueno, pues tenemos la cuestión del equilibrio funcional, ¿sí?, que el grupo de relaciones internacionales gira en torno a la tarea, se flexibilizaron normas y regulaciones y se cumplieron las expectativas que finalmente tenían. En el de ciencias básicas, bueno, todo giraba en torno al líder, las reglas eran claras y rígidas y se lograron sus expectativas. Tenía mucha importancia lo que les iba diciendo el líder. Ay, vas bien, vas mal, si lo lograste, no lo lograste, tienes la posibilidad de tener más responsabilidad en el proyecto porque lo hiciste bien o porque lo hiciste mal, o si no, de plano los llegaban hasta sacar, ¿no? En relación al equilibrio emocional, bueno, en ciencias sociales se acordaron el enmarque y el uso de los conceptos y recursos. En ciencias básicas de la salud se avanzaba según lo establecido, la rigidez en la normativa les iba dando la confianza y la seguridad. En ciencias sociales, bueno, pareciera que es como más abierto, que es mucho más cordial, pero como no hay tanta certeza en las reglas, esto da mucha inseguridad, entonces a veces se sentían más fuertes o más seguros en ciencias básicas de la salud, porque las reglas eran demasiado claras, ¿no? Bueno, entre los hallazgos más importantes, algunos de ellos, porque bueno, pues está bastante larga la tesis, creo que es importante resaltar que la relación entre el ethos, la estructura de organización, está justamente constituida por encadenamientos del orden aceptado y que se guardan en el equilibrio funcional y emocional, y estos se mantienen en los roles y en las acciones. Es decir, haz de cuenta que sí hay mucha consistencia entre aquello que tienen que hacer, el rol que tienen que tomar, las acciones que llevan a cabo y cómo se sienten en ese rol para poder con eso como tener certeza, sentirse aceptados y justamente, bueno, sentirse reconocidos cuando interactúan en el grupo. Los grupos también tienen un comportamiento típico en cada una de las etapas, según la variación del peso en el ethos, la estructura de organización y los ritmos de producción en cada uno de los momentos. Es decir, se encontró que en todos los grupos justamente se le daba mucho mayor peso, por ejemplo, al ethos en principio, después a la estructura de organización, es decir, a las metodologías que implementaban y a las estrategias para poder lograr resultados. Y cuando ya el grupo estaba consolidado, pues lo que más les importaba era la producción. Ya no se tenían que ocupar en ponerse de acuerdo en normas o en formas convencionales para poder entenderse, sino que ya la producción era lo más importante. En cuanto a la trayectoria, bueno, en la primera parte, en la conformación, pues era muy importante establecer un ethos que tiene más importancia sobre la estructura de organización. Después la transición a la consolidación, donde cobra importancia la estructura de organización, y la consolidación, donde los retos y fines son los más importantes. En cuanto a las expectativas y la lógica de los grupos, bueno, la semejanza de los grupos en ambos grupos, bueno, los grupos eran heterogéneos, sus expectativas eran distintas. En ciencias sociales habían terminado la formación escolarizada, es decir, ya terminaron el doctorado, ya habían terminado el doctorado y participaban dentro del grupo de investigación. En ciencias de la salud se hacían cargo de la formación de los estudiantes, es decir, los grupos de investigación se conformaban con estudiantes de distintos grados y en función del nivel, ¿sí?, si era de maestría o si era de licenciatura, pues se le daba la responsabilidad al integrante del grupo, y de ahí justamente se distinguían funciones en la división del trabajo y en la toma de decisiones. En el caso del grupo de ciencias sociales, todos ya tenían doctorado, todos ya habían pasado por la escolaridad, ellos no se hacían cargo de la formación de los integrantes del grupo, ya era un grupo que así trabajaba.
La influencia del cuadro estructurante se hizo observable justamente en la lógica de los grupos, generando a veces conflictos de intereses y de roles. Los líderes académicos se ocupaban, además de gestionar recursos, de reorganizar las lógicas de socialización y tareas, forzando las investigaciones según las exigencias de producir resultados a cambio justamente de prestigio, reconocimiento y apoyo económico. Eso era lo que estaban buscando para poder seguir trabajando, ¿no? Ya, pues eso es todo lo que me pareció importante presentar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Mary, creo que ha sido muy interesante y va a haber seguramente muchas preguntas. Vamos primero a hacer un sondeo acá con los compañeros que están acá y después damos la palabra a las diferentes sedes, ¿no? No vamos a contestar de manera individual, sino vamos a tratar de que conteste de manera más colectiva. Y bueno, las preguntas son preguntas, no rollos. Entonces, preguntas. Y ya. Sí. ¿Tiene alguien alguna pregunta? A ver, Silvi. Mary, hablaste un momento de la red. ¿Podrías abundar un poco cuáles son las interacciones entre grupo y red? ¿Alguna otra pregunta? Pues yo. Sí. Me llama mucho la atención el tema de la acumulación del conocimiento visto en la perspectiva de sociales y de ciencias básicas. Realmente queda claro el grado de acumulación que van teniendo en ciencias básicas, pero de alguna manera nos lleva a reflexionar por dónde puede verse, digamos, la acumulación, esa gradualidad en ciencias sociales, porque se habló de grupos heterogéneos, que bueno, yo también de repente pregunto si son débilmente integrados, y si la acumulación pasa por el asunto del método. Sí. Bueno, haces un análisis comparativo entre ciencias, bueno, una carrera de ciencias sociales y ciencias básicas, ¿no? Pero, ¿qué tanto peso tiene la disciplina, o si hay alguna diferencia entre el grupo de inmunología y Inmunoquímica y inmunología? ¿Hay alguna diferencia en cuanto a la estructura de organización y la conformación de sujetos y organizaciones? Y bueno, ¿qué peso tiene la disciplina? Sí, Laura. ¿Podríamos profundizar un poco sobre estos grupos como guardianes del conocimiento y su eficiencia para generar los conocimientos? ¿Alguna otra pregunta? No. A ver, una de carácter metodológico. ¿Cómo fue que elegiste esos dos grupos? Porque no entiendo muy bien cuál es el nivel de comparación que buscabas. ¿Hay otra pregunta? Ya no, sí, Antonia Candela es investigadora del departamento. Me pareció muy interesante la presentación y lo que haces en términos de categorías, me parece muy completo. Las conclusiones, por ejemplo, estas comparaciones que haces entre ciencias sociales y ciencias básicas, a veces las siento un poco bipolares, o sea, como estás diciendo, unas todo esto, otras todo eso. No encuentras cosas, por ejemplo, semejantes. Por ejemplo, la dependencia de la cosmovisión, que decías que en ciencias básicas es muy importante, en ciencias sociales es fundamental. Entonces, cuando haces estas separaciones así tan rígidas, siento que se pierden también cosas que son semejantes. Entonces, quería tu opinión. Sí, claro que sí. ¿No quieren preguntar algo más? Porque no va a haber posibilidades. Sí, a ver. Un elemento importante que aparece en los dos materiales es esto del cuadro estructurante, y vuelve a aparecer acá. Los dos materiales se refieren en específico a ciencias básicas. Aquí no se toca el punto de las ciencias sociales. Sin embargo, se dice que el cuadro estructurante de los dos grupos era muy parecido, ¿no? Y uno se deriva del otro.
La pregunta aquí es por esto de lo muy parecido, en relación como a qué elementos pudiera considerarse muy parecido, a partir de qué grupo se desprende del otro. Araceli es compañera de la maestría del departamento. ¿No? Otra pregunta, chicos. Ya no van a poder preguntar, ¿eh? No. Bueno, ya creo que es suficiente como para que puedas hablar. Bueno, en relación a las interacciones entre el grupo y la red, creo que en ciencias básicas eran importantísimas. En ciencias básicas dependían no nada más de la parte de retroalimentación para poder discutir los resultados de investigación, sino que los estudiantes que iban saliendo, porque estaban encargados de la formación de los estudiantes que conformaban el equipo, permitía la posibilidad de que se puedan hacer postdoctorados fuera. También la posibilidad de poder hacer estancias para poder traer nuevas metodologías que ayudaran a la investigación que finalmente estaban utilizando. Y además, porque en los congresos son importantes según las subdisciplinas, y en estas subdisciplinas ahí se veían los investigadores para poder ver cómo se podían relacionar entre sí los grupos y con ello tratar de enviar a los estudiantes fuera y que pudieran aprender cosas y al mismo tiempo, bueno, pues ellos formar a otros estudiantes en lo que ellos estaban haciendo. Entonces las redes eran básicas. En la parte material también eran muy importantes porque el material es muy costoso. Los instrumentos de investigación son muy costosos en ciencias básicas. Entonces, el poder establecer relaciones con otros les daba la posibilidad de que cuando ellos, porque sus instituciones a lo mejor tenían dinero y podían reemplazar a algunos de los equipos, les daban la posibilidad de mandarles los equipos para que pudieran seguir trabajando en otros espacios, pues en México, por ejemplo, que fue el caso, de otros espacios que a lo mejor estaban en Inglaterra o en Estados Unidos o en el NIH, ¿no? Que es donde, bueno, tenían nuevos equipos y entonces podían mandar los equipos que ya no estaban utilizando y en México se utilizaban para poder seguir adelante con su investigación. Posibilitaba muchas cosas. Entonces las redes en ese sentido eran importantísimas. En ciencias sociales no es tanto, porque sí es muy importante, por supuesto, y además tiene mucho que ver con el momento en el que estemos viviendo. Ahora que estamos con esto de que la sociedad del conocimiento y que ahora tenemos como la posibilidad de poder tener movilidad, flexibilidad y demás en los programas, bueno, pues sí hay mucho más relación, pero la relación todavía como que se está ensayando. Pienso que todavía sí se manda un estudiante de fuera, sí se trata, pero estamos haciendo como todos los intentos para poder justamente tener como contextos compartidos. La investigación se hace dentro de contextos específicos y bueno, pues vamos a tener más relación quizá con Latinoamérica y espacios en México que a lo mejor con Australia y con algunos otros espacios. Cada vez, bueno, pues podemos ver similitudes y la posibilidad de la comparación permite mucho explicarnos muchas cosas que no entendemos y yo creo que se va a ir como extendiendo, pero la región y el espacio territorial es muy importante por lo que se vive en ellos. Entonces, pues creo que sí son muy importantes las redes, pero en ciencias básicas pues son mucho más importantes. Además, el objeto de conocimiento en ciencias básicas es mucho más universal. Entonces hay la posibilidad de compartir más fácilmente. En ciencias sociales es mucho más local, ¿no? Entonces, tomando en consideración, por ejemplo, a Goldner, pues sí, lo local y lo cosmopolita importa mucho para el establecimiento de redes, yo creo. No sé si con eso respondo un poco. En relación a lo de la acumulación del conocimiento en sociales y en básicas, y esta cuestión de la gradualidad, lo que pasa es que, bueno, pues es el tipo de conocimiento que se va construyendo, también un poco las características que el conocimiento va teniendo. Creo que sí es cierto, o sí es importante ver que en ciencias básicas los grupos están más rígidamente construidos, porque la estructura de organización, con sus pautas de comportamiento, están más organizadas y son más jerárquicas. En ciencias sociales son más laxas, es decir, por ejemplo, en estos dos grupos que yo investigué, por ejemplo, en ciencias básicas, habían estudiantes de licenciatura
que iban a hacer solamente las prácticas o los trabajos técnicos. Trabajaban para muchos grupos de investigación y no estaban muy enterados de cuál era el gran objetivo de la investigación. Ellos iban, hacían sus prácticas y se iban. En cambio, en los otros niveles, por ejemplo, cuando iban teniendo como más responsabilidad, sí se iban enterando mucho más, iban participando más en el experimento y en la línea de investigación que generaba el conocimiento, pero tenía mucho que ver con la formación y con la responsabilidad que tuvieran dentro de ese mismo grupo. La interacción era tan frecuente que tenían que estar dando cuentas todo el tiempo y tenían que estar también muy actualizados en la bibliografía que existía. Entonces, las exigencias en la estructura de organización estaban fuertemente jerarquizadas y además, bueno, estaban reguladas, y el líder también tenía una opinión muy importante para poder decir cómo estaban las cosas. No se discutían tanto los roles y las pautas de comportamiento ni las posibilidades que podían tener los integrantes del grupo. Entonces, quizá eso sí hace diferencia. En ciencias sociales, el proyecto era hacer un libro. Entonces, cada uno tenía como una cierta especialidad. Eso me permite también contestarte un poco. Cada uno tenía como una especialidad. Entonces se ponían de acuerdo en decir, bueno, a mí me interesa tal cosa de la globalización. Y decía otro, a mí me interesa tal otra cosa de la globalización. Entonces se juntaban una vez al mes. Y cuando se juntaban, daban cuenta de sus avances, y al estar dando cuenta de los avances, recibían la retroalimentación de los otros. Pero él era libre de poner lo que quería y de quitar lo que quisiera. Es decir, le servían para poder mejorar su trabajo si él quería. En cambio, en ciencias básicas, no, está mal, y lo repites, y lo vuelves a hacer, y tiene que llevar los objetivos, tienes que coadyuvar a los objetivos que tiene esta investigación y este programa. Entonces, sí hay como mucha diferencia. En una, por ejemplo, en ciencias básicas, las decisiones las tomaba el líder. Si bien consultaba con los que eran asociados de su proyecto, no le preguntaba a los que estaban haciendo prácticas, por supuesto, pero él tomaba las decisiones. En cambio, en ciencias sociales, pues una de las cosas que pasaba era que se ponían un poco, se discutían, se llegaban a acuerdos, se peleaban, se arreglaban, en eso se llevaba mucho tiempo y bueno, cada quien iba a su propio ritmo caminando como podía. Entonces sí, los grupos tienen una conformación diferente. Gracias. En relación a la pregunta esta de los grupos guardianes y la reticencia al conocimiento nuevo, yo creo que pasa lo mismo en todas, ¿no? No cualquiera puede llegar y decir, tengo una gran idea y la pongo a consideración y rompo con todo el cuerpo estructurado de las ideas que se tenían anteriormente. Yo creo que en todas las disciplinas hay estos que son como los guardianes del conocimiento que están en las revistas y son los que van diciendo, sí, esta sí entra, esta no entra, o en los proyectos que financian o en esos espacios donde te van diciendo, bueno, esto sí entra, esto sí lo financio, esto no lo financio. Y hay otros que dicen, bueno, a ver qué es lo que nos vamos a encontrar nuevo, ¿no? Pero cuando algo llega nuevo, eso que llega nuevo puede romper con toda la lógica o con todas las explicaciones antecedentes que se tenían, ¿no? Entonces, claro que los que se encargan de resguardar justamente el conocimiento que ya estaba más o menos ordenado, concatenado para poder dar explicaciones, dicen, pues este conocimiento me está rompiendo todo. Entonces los ataques hacia los nuevos investigadores, pues sí son muy fuertes. Y los propios autores también, ¿no? Dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que escribió tal gente y hacen un artículo diciendo, no estoy de acuerdo por esto, esto y esto. Entonces, los guardianes del conocimiento lo que hacen es justamente pues tratar de publicar todas esas cosas para poder decir qué es lo que finalmente pasó el filtro y si pudo destilar o precisar más algunas explicaciones o poner en duda en otras. Entonces, normalmente hay como estos, los guardianes del conocimiento, que tratan de cuidar que el comportamiento, que la coherencia y la consistencia entre los conocimientos que se tienen aceptados, bueno, sigan existiendo, y entonces hay otros que dicen, no, pues el conocimiento es algo que se va construyendo y van tratando un poco como de retar para poder hacerlo avanzar. Están los dos, los que producen y los que dicen, no, cuidadito, aquí te paras, ¿no? Esto no va por ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí, el que logra
justamente pasar todos esos filtros, pues va a tener el reconocimiento, el prestigio y todo eso, porque bueno, pues va a ser como el innovador en lo que al conocimiento se refiere. ¿Cómo elegí a los grupos? No se dejan fácilmente investigar, me costó mucho trabajo. Quería que hubiera una variable constante, que fuera, pues al menos que los programas fueran de la UNAM. Entonces, bueno, revisé algunas de las clasificaciones sobre las disciplinas en ese momento. Vi que, bueno, me convenía, Becher o Becker, no sé cómo se diga, porque todo el mundo le dice de diferente manera, planteaba una clasificación y retomaba otras clasificaciones, ¿no? Como las de Goldner, como las de Bigland, etcétera, ¿no? Me pareció que esa era una muy buena manera y tenía pensado que fueran los 4 grupos, considerando justamente esta clasificación. Fue casi imposible y me di cuenta de que el tipo de grupo al que a mí me interesaba investigar eran los grupos que tenían interacción cara a cara. No quería ver, ahora me interesan mucho las redes, pero no quería ver redes ni colegios invisibles. Me interesaba ver, bueno, qué pasaba dentro de los grupos de investigación. Y bueno, traté de ver uno que tuviera conocimiento aplicado, que los dos tuvieran conocimiento aplicado, porque uno era en ciencias biológicas, porque querían hacer vacunas y los otros porque estaban tratando de ver cuestiones que tenían que ver con la globalización y querían hacer un libro y bueno, pensé, bueno, puede ser un poco la contraposición. En ciencias sociales no quería que fueran sociólogos porque pues, a lo mejor yo estaba muy contaminada, lo veía además un poco con el parámetro, con el filtro de que pertenezco a un grupo de investigación, entonces siempre estaba como presente y no quería como tratar de contaminar con este ejemplo pues lo que estaba viendo. Y otro de ciencias duras para poder establecer la comparación. Yo pienso que al establecer diferencias y al establecer regularidades se pueden encontrar pues se pueden explicar muchas cosas. Entonces por eso me parecía que tenían que ser grupos contrastantes. Me sucedió que bueno, el grupo de inmunología derivó del grupo de inmunoquímica. Y por ello, bueno, pues en este grupo, los grupos sí eran muy parecidos, porque era discípulo del líder del otro grupo. Y había tenido la gran cosa de haberse ido a hacer un postdoctorado, de haber tenido publicaciones importantes, y entonces el Seguro Social, porque es donde tienen a los laboratorios, pero el programa es de la UNAM, el Seguro Social le ofreció un espacio para que montara su laboratorio. No les dan todas las cosas, por supuesto, pero bueno, pues tienen la oportunidad de poder tener un laboratorio propio y lo que tenían era esta posibilidad de tener seminarios compartidos. Sí era diferente el objeto de estudio, pero lo que era importante era que muchos de los textos nuevos, porque van saliendo en las nuevas revistas, los podían discutir entre los dos grupos. Entonces esto permitía pues la posibilidad de interactuar y de poder aportar tanto a una como a la otra investigación. Entonces, y además, bueno, creo que es muy importante, había muy buena relación entre los dos líderes de grupo. Uno respetaba muchísimo al doctor viejo, ¿no? Al doctor de inmunoquímica, y entonces esto pues hacía que finalmente se pudieran llevar bien los estudiantes y les pudieran echar la mano cuando tuvieran algún problema en alguno de los dos grupos. Entonces, por eso digo que sí era muy importante la parte emocional. Creo que esta parte es muy importante, la parte emocional, porque siempre estamos viendo qué pasa con el conocimiento, pero la parte que tiene que ver con el estar bien dentro de los grupos, la posibilidad de interactuar con otros, la relación entre los roles que se establecen dentro de los grupos es muy importante. Y esta va cambiando con el tiempo. Creo que en los textos que les mandé hay una parte, por ejemplo, en ciencias sociales se termina el grupo, terminan con el proyecto y se vuelve a establecer otro grupo o el mismo grupo, no importa, según los intereses que se tengan. En ciencias básicas no era tanto así, sino que el mismo grupo daba la posibilidad de tener esta carrera académica, el poder ir subiendo, por ejemplo, para poderte convertir en un líder de investigación.
Entonces empiezas a lo mejor como asistente, después en otro grupo puedes ser un asociado o en ese mismo grupo, y después tienes la posibilidad de poder tú también formar a gente que tiene, por ejemplo, si eres asociado, tú formas a los que están a lo mejor haciendo la maestría, porque son gente que tiene doctorado, por ejemplo. Entonces, al hacerse cargo de ellos, van aprendiendo cómo formar a otros estudiantes, y esto permite, en cierto modo, irse habilitando en la posibilidad de ser un líder de un grupo de investigación. Cuando ya están justo hasta arriba, cuando ya son responsables de una línea de investigación, pues lo que ellos quieren es justamente sobresalir y tener el reconocimiento. Entonces allí hay cierta tensión, y esa tensión que se va haciendo con el líder, pues tiene que ver con la competencia, con la posibilidad de ser ellos reconocidos y no como parte de un grupo de investigación, para después ellos poder ser líderes de un grupo de investigación aparte. Entonces sí se van dando como conflictos, se van dando tensiones, pero estas tensiones, bueno, pues sí, van en lo que es natural para estos grupos, ¿no? Que, bueno, se conforman, transitan, se consolidan y se dividen, y se acabó, ¿no? Duran a lo mejor 5 años, 6 años. En ciencias sociales no es así, mi grupo lleva 20 años y ahí seguimos. Entonces, las cosas son distintas porque son otros los arreglos con los que nos medimos. También hay muchas cosas, bueno, por supuesto, cosas buenas, de apoyo, oportunidades, y también hay cosas fuertes, de tensiones entre las personas que se trabajan, pero creo que es distinto y que tiene que ver con esta estructura de organización de los grupos a la que tú aludías un poco. Y bueno, entre las conclusiones de ciencias básicas, ciencias sociales y demás, no son bipolares. Sí hay cosas que son importantes. Por ejemplo, comparten el hecho de ponerse de acuerdo primero, de establecer reglas comunes para poder después interactuar. En todos los grupos somos humanos y todos tenemos de todo, entonces a la hora de interactuar, pues hay cosas muy parecidas entre los distintos grupos de investigación. Y lo que creo que sí marca mucho son las actividades que realizan. Eso sí marca mucha diferencia entre los grupos de investigación, las cosas que están haciendo, las actividades del día a día, la frecuencia de la interacción también va marcando muchas diferencias, y creo que también el conocimiento que van cultivando, eso también va haciendo que se perfilen o que se vean distintas cuestiones. Pero bueno, todos somos humanos, la empresa de la investigación es algo que todos lo hacemos, y lo hacemos con nuestras dificultades, con nuestros caracteres, con nuestras buenas voluntades y con nuestras tensiones, envidias, burlas, nos echamos la mano a veces. Bueno, así es, ¿no? Un poco, y yo creo que todos los grupos se da. Y bueno, los grupos sí son muy parecidos en ciencias básicas por eso que te decía, y bueno, las cosmovisiones también son importantes porque, bueno, creo que tiene que ver con el conocimiento, y entonces en ciencias sociales el partir de un mismo acuerdo, que en todos se hace, en todos, bueno, se dice, esta parte es muy importante, vamos a tratar de beneficiar la investigación por estos lados, se dice en los foros internacionales, dejemos un poquito de lado tal otra cosa, mientras que podemos avanzar en esta dirección, y después pues se regresa a los hoyos o a las partes que no se tomaban en consideración, pero sí se van haciendo como ciertos acuerdos en los congresos internacionales, en los foros, en esos lugares sí se van tomando acuerdos que van diciendo cuál es la dirección más o menos que debe llevar el conocimiento para ir avanzando y construyendo en esa línea, ¿no? Yo creo que por ahí, no sé si hay. Sí, le vamos a dar paso a los compañeros de las otras universidades. Perfecto. Bueno, nos escuchan, vamos a ir siguiendo un orden. Los de la Universidad Autónoma Metropolitana, de tu sede, ¿hay alguna pregunta por allá? Parece como que no hay nadie. ¿Cuál será? ¿Quién sabe? Tenemos que no las dos sillas. ¿Nos están escuchando? Sí, parece que no hay nadie. Bueno, pasamos a la siguiente entonces, de la Universidad de Sonora. ¿Hay preguntas de la Universidad de Sonora? Lo que es Josefina Vázquez Mota, ¿no? Después de 4 horas ya se fueron. Universidad de Sonora. Hablen ahora. ¿Quiénes están conectados entonces en este momento?
Universidad Veracruzana. Vamos siguiendo un orden, por favor. ¿Quién está ahorita con el micrófono abierto? Aguascalientes. ¿Tienen preguntas que hacer los de Aguascalientes? Sí, buenos días a todos. Estamos aquí con los estudiantes de la maestría en investigación educativa. Voy a pasar la palabra a Fátima, una estudiante. Hola, buenos días. Pues mi pregunta nada más es, ¿cómo fue esta elección de las categorías? Ajá, y bueno, ya habló un poco de la determinación de los grupos para su análisis. Pero sí me gustaría saber cómo fue que eligió esos ejes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo soy Laura Padilla, maestra aquí de la maestría. Y la pregunta que tendría para Mary. Hola, Mary. Hola. Es en relación con la manera como ella definió al principio la influencia de lo que pudiera tener en el grupo, el estar centrado en el líder o el estar centrado en la línea de investigación. Si cree que esto tiene que ver un poco también con la disciplina y con el nivel de conformación de los grupos, o bien también al momento que vi las categorías de líder, no sé, claro, no sería cosa de añadirle más complejidad al asunto, pero como que no cabría pensar que hay también diferentes tipos de liderazgo, y porque me sonó así como que si así es, entonces ha de ser un líder muy autoritario, o no sé si desde la perspectiva de acá de ciencias sociales se ve así. Pues gracias por hacernos participar. Voy a pasarle también una última pregunta para Yuriko. Ella es egresada del doctorado en ciencias sociales. Tenemos también estudiantes del doctorado en ciencias sociales. Gracias. Bueno, también con respecto a esta tipología de líder, es cómo se define el concepto de interacción, porque me llamó la atención que en el tipo de grupo centrado en el líder se dice que esta interacción es muy frecuente, a diferencia de los grupos centrados en investigación. Me llamó la atención si esa interacción, cómo se define en la investigación, si es diferente a una comunicación, porque en la tipología centrada en el líder, pues es como de normas rígidas. O sea, se me hizo interesante cómo se definió esta concepción de interacción. Y por último, que si se le dio alguna retroalimentación a los grupos estudiados, o qué tipo de retroalimentación se dio o se pretende dar. Gracias. Ahí está. Hola, Universidad de Sonora, ¿me escucha? Sí, Hola. Sí, los escuchamos. Adelante. Universidad de Sonora, adelante, por favor. Sí, a mí me interesa en particular el concepto de trayectoria. ¿Cuál es el concepto de trayectoria que se usó en la investigación? Porque bien me parece que hubiera bastado con denominar a los momentos que se expresan ahí como etapas. Si no es así, es decir, si hay una diferencia entre las etapas y la trayectoria, me gustaría que la doctora Jambuí nos explicara esa diferencia. ¿Alguna otra pregunta de la universidad? Sí, bien, ¿qué otra institución? De nada. ¿Qué otra institución tiene preguntas por hacer? Universidad de Puebla. ¿Sí? Bueno, yo creo que entonces vamos a proceder ahorita. ¿Quiénes son? Tenemos dos preguntas sobre la metodología en Puebla. Bien. ¿Se escuchan? Se escucha bien, adelante. Nosotros como estudiantes queríamos un poquito de retroalimentación sobre cómo se hizo esta triangulación para sacar los ejes analíticos
en cuanto a la información que había recolectado sobre las entrevistas, y también si es que se hicieron observaciones o etnográficas o simplemente las entrevistas. Y esta triangulación entre las entrevistas, el marco teórico y todo lo demás que tomó en cuenta para hacer los ejes analíticos, porque habiendo tantas cosas por tomar en cuenta, ¿cómo se determinaron esos? Y en segunda instancia, el tiempo. Se tomó en cuenta un tiempo, puesto que el etos está conformado como en una linealidad, ¿no? Entonces, queríamos que nos explicara un poquito esos dos aspectos. ¿Alguna otra pregunta? Nada más. Yo creo que entonces vamos a proceder a darle la palabra a Mary para contestar las que se le han planteado, y si posteriormente hay alguna pregunta de las instituciones que no participaron todavía con preguntas, daríamos paso a eso. Adelante, Mary. Sí, bueno, hay algunas que se repiten, así que bueno, voy a tratar de contestar al mismo tiempo esas. Por ejemplo, la elección de las categorías, de los ejes, ¿cómo fue que las elegí? Leyendo. Iba tratando de ver, bueno, qué había en la bibliografía, qué se había escrito, qué cuestiones eran importantes para poder entender cómo se conformaba eso que se llama etos, asomándome a otras disciplinas, como por ejemplo la antropología, porque bueno, es un concepto que está importado justamente de la antropología. Muchas de las cuestiones, muchos conceptos los tuve que ir desechando y algunos incorporando, porque tenía que ver que tuvieran justamente la posibilidad de explicar eso que yo quería explicar. Entonces tenía que buscar en los distintos espacios pues aquello que me convenía más para dar una explicación que convenciera. Trataba para poder definir la influencia de estar centrado en la línea de investigación, en la disciplina o en el nivel de conformación. Bueno, lo que traté de ver era que existían distintos tipos de liderazgo. Y encontré un libro maravilloso de Schafer donde trataba de dar cuenta de las distintas maneras de poder organizar los liderazgos en los grupos de investigación. Y en este libro, bueno, me di cuenta de que habían distintas formas de poder estructurar cómo se establecían los liderazgos. Y esto voy a la siguiente pregunta, que decía, bueno, ¿hay distintos tipos de liderazgo? Sí, hay distintos tipos de liderazgo. Hay liderazgos que se toman porque hay una función explícita para poderlo hacer, pero en el grupo, por ejemplo, de ciencias sociales, el liderazgo se iba tomando en función de lo que las personas sabían en torno al tema. Por ejemplo, cuando se planteaba el capítulo, bueno, la parte del capítulo de globalización de uno de los integrantes del grupo, pues él tenía el liderazgo, él era quien iba diciendo y él iba dando la palabra, él iba regulando la interacción dentro del mismo grupo. Cuando alguien sabía del tema, también tomaba el liderazgo. Es un liderazgo distinto, se va tomando en función de lo que uno conoce y uno sabe. En ciencias sociales eso es como mucho más común que en ciencias básicas, porque en ciencias básicas pues, las estructuras o las posiciones están mucho más jerarquizadas. En ciencias sociales, bueno, pues es más fácil. Quien sabe más, pues a lo mejor habla más, o quien es más convincente, quien es más convincente, bueno, pues es a quien se van a dirigir para poderle hacer preguntas. Entonces, bueno, pues creo que esta parte, pues el liderazgo se toma o muchas veces y a veces está como definido. Entonces sí hay muchos tipos de liderazgo y bueno, dependiendo de la forma de interacción que se tiene y de lo que se está construyendo, el tipo de liderazgo que se tiene. Además, creo que otra cosa importante es que pues, en el liderazgo tiene mucha importancia el conocimiento que las personas tienen acerca de eso, de lo que se está hablando. Entonces, bueno, puede ser que el jefe del grupo sea alguien que tiene esa función, pero el liderazgo lo puede tener otra persona que sabe de ese tema. Entonces, a quien se dirigen es a esa persona que sabe, porque tiene autoridad moral. Ahora, ¿cómo definir el concepto de interacción? ¿Cómo se define la investigación? Los tipos de investigación que se van a tener que tomar, bueno, es lo que más o menos entendí. Creo que en lo que traté de ver es cuántas veces se veían las personas
que trabajaban en torno a un objeto de investigación. En ciencias básicas la gente tiene que estar ahí, los equipos son carísimos, no los pueden tener en su casa, no trabajan en una computadora, tienen que estar dentro de los laboratorios y tienen que trabajar con los elementos que el laboratorio les dan. Entonces la interacción es constante, entonces todo el tiempo están interactuando, entonces hay la posibilidad de poder tener más interacción que en los grupos. La actividad cuenta muchísimo. En ciencias básicas se veían a lo mejor cada 15 días al final, pero al principio era una vez al mes. Entonces, ahí discutían y ahí se ponían de acuerdo, o no se ponían de acuerdo y cada quien iba por la libre. Lo único que trataban era que tuviera cierta congruencia o consistencia el libro que estaban construyendo, que era el producto de investigación que finalmente tendrían. Entonces, sí, la interacción tiene que ver mucho para que haya interacción, la actividad que realizan, dónde la realizan, cómo la realizan, qué están haciendo, si están formando a otros, pues tienen interés en estar frecuentemente junto a ellos para ir viendo cómo van avanzando. Cuando no están formando a otros, no necesitan tenerlos cerca, ya están formados, ya la responsabilidad no está en ellos, ¿no? Entonces, creo que para ellos sí tiene mucho que ver. En la Universidad de Sonora, esta cuestión de hablar de trayectorias o de hablar de etapas, bueno, lo que yo trataba de hacer era tratar de reconstruir cómo había sido su trayecto por el grupo. Acuérdense que la unidad de análisis es el grupo de investigación, no son las personas en sí mismas, y entonces yo lo que trataba de ver era cómo había sido esa trayectoria. La manera de hacerlo me parecía que podía verlo a través de etapas, haz de cuenta, para poder hacer como momentos fijos y poder hacer así las comparaciones. Si no, me parecía que era como diferente. Pero esta cuestión de las etapas tiene que ver justamente con la posibilidad de decir, en este momento me puedo parar para poder hacer comparaciones, pero la limitación, el límite o la frontera, pues es muy delgadita entre el paso de una a otra, y la reconstrucción que se fue haciendo en las entrevistas tuvo que ver con cómo la habían vivido ellos. No, yo no llegaba y le preguntaba, oye, ¿cómo te fue en el momento de Please enter the conference number followed by the pound key, or press star to create a new conference. Bueno, en ese momento, por ejemplo, yo no decía, oye, ¿cómo te fue en el momento de la conformación del grupo? Sino que lo que hacía era tratar de ver, bueno, ¿Cómo le hiciste o cómo fue cuando entraste al grupo, qué pasaba en el grupo, etcétera? Y después analíticamente, ya en el escritorio, trataba justamente de ponerlo analíticamente en ese momento. Los momentos, pues el investigador es quien los clasifica, tomando como un modelo de qué pertenece a qué momento, ¿no? Hay grupos que llevan 10 años y a lo mejor siguen en la transición, y hay grupos que llevan a lo mejor 2 años y ya están produciendo muchísimo, porque estaban más formados y demás. Entonces, cada una de estas categorías, la conformación, la transición y la consolidación, pues tienen ciertas características y aplican a las dimensiones analíticas que las conforman, no al tiempo en el que llevan juntándose para poder hacer trabajo de investigación, ¿no? Y bueno, creo que por eso utilicé la parte de etapas, pero realmente vi la trayectoria, lo que me iban contando en relación a cómo había transitado el grupo. Y en Puebla, bueno, ¿cómo le hice? Bueno, para las entrevistas fui tomando cuestiones teóricas que iba leyendo en los distintos artículos y en las producciones que había, en la producción académica, y trataba de tener fui ubicando también, fui aprendiendo de cómo estaba constituido el grupo, tratando de ver la historia de la disciplina. Eso da muchas pistas para poder ver, bueno, qué pasaba en la institución en esos años en el marco de la disciplina mundial, ¿no? Y entonces, bueno, eso me iba permitiendo ubicar después al grupo. Bueno, sí tuvo una presencia internacional en este momento de la disciplina donde se estaba investigando tal cosa, donde lo que era importante era tal y tal cosa, ¿no? Entonces, eso me fue dando como pistas para poder ir pensando en preguntas
que después pude utilizar para poder dar cuenta de los distintos tiempos, por ejemplo, en la categorización de las entrevistas, ¿no? Esto fue en el momento de la conformación, estaban en tal momento, la disciplina estaba en este momento y se había avanzado y los temas de investigación eran tales, y ya después, bueno, se fue dando tiempo a otras cosas. Para poder hacer la triangulación, bueno, como les decía, era muy importante ver que dentro del mismo grupo los eventos se van repitiendo, las personas van hablando de lo mismo, van contándote las mismas cosas, entonces se va triangulando la información. Esto también tiene que ver con la historia, qué pasó en ese momento en la disciplina, y si los eventos a los que se están refiriendo los entrevistados tienen que ver con los eventos que fueron pasando en el recuento que se va haciendo de la historia. También tiene que ver con las normas de las instituciones, por eso se fue y se buscó, bueno, qué pensaban los coordinadores de los espacios donde se fue a hacer. Bueno, aquí fue un poco los informantes clave, que era el coordinador de investigación, por ejemplo, del Seguro Social, o el coordinador de investigación del grupo del CISAN en la UNAM. Entonces, bueno, eso permite también tener información y elementos que se triangulan con lo que dicen los investigadores, porque sucede justo en esas instituciones y los coordinadores tienen información acerca de qué es lo que está sucediendo. Entonces allí se fueron triangulando justamente la información que se tenía. Y el tiempo y la reconstrucción, bueno, lo que fui haciendo fue reconstruir en las entrevistas la trayectoria del grupo. Entonces les decía, bueno, ¿cómo fue cuando entraste? Y entonces eso ya me iban diciendo, tomando distintas dimensiones analíticas. Después, bueno, cuando ya tenían estas características, ¿qué sucedía? ¿Cómo lo vivías tú? Y después al final, bueno, ahora, ¿cómo lo están viviendo, no? Y entonces también lo fui ubicando analíticamente en los distintos momentos. El tiempo fue al mismo tiempo casi, haz de cuenta, las entrevistas fueron en un tiempo de 2 meses, intensas, de ir todo el tiempo y estar pidiendo, se transcribieron y ya se fueron analizando, así que bueno, sí fue en el mismo tiempo para que correspondiera pues al momento histórico que estábamos viviendo, ¿no? Bueno, creo que esas ya fueron las preguntas que me hicieron y lo que pude contestar. Ojalá que los haya dejado satisfechos. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Nos escuchan? El problema es que nosotros no escuchamos. ¿Nos escuchan allá? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, una sola. ¿Hay algo que le haya faltado? Que cuando ve su trabajo no lo pude incluir y me dan ganas de hacer otro trabajo con eso. Ay, sí. Muchísimas cosas me faltaron. Creo que además dejé muchas cosas sin responder, porque cuando lo iba investigando me iba emocionando y me iba como desviando. Y un poco era como la llamada de que no, regresa, esta fue tu pregunta y sigue sobre esta pregunta, entonces ya deja de estar desviándote para poder dar cuenta de otras cosas. Entonces sitúate y trata de ver, bueno, cuáles son tus preguntas y cuáles son tus hipótesis y trata de responder a ellas, porque en cuanto uno va conociendo más, piensa que lo que te preguntó al principio no es tan importante, porque ya tiene uno pistas sobre la respuesta. Entonces, cuesta un poco de trabajo poder regresar a las preguntas de investigación al principio, que sí uno las va como puliendo, pero sí deben ser las que dieron inicio para poder seguir un cierto camino y poder llegar a una explicación. Entonces, sí, cada vez me surgían preguntas. Me interesaba muchísimo la socialización de los estudiantes, cómo es que estos se van conformando, cómo es que emerge el investigador. Me parece importantísimo tratar de ver, bueno, cómo... si el doctorado es algo que te forma para ser investigadores, no todos son doctores, entonces, bueno, ¿qué pasa ahí para que emerja un investigador? ¿Cómo se llega a la autonomía? Me parece muy importante. Me parece también importante ver que si se debe uno hacer cargo o no se debe hacer cargo de estudiantes que se están formando, qué papel van formando o van teniendo en el grupo, cómo se lleva a cabo la socialización. No, hay muchísimas cosas que se me quedaron por tratar de entender y que, bueno, pues sí he tratado de investigar o de continuar este trabajo por esas vías. Bueno, agradecemos muchísimo a Mary, no solo la excelente exposición que ha hecho, sino el haber dado respuesta amplia a las preguntas que se han planteado
de las diferentes instituciones. Mil gracias, Mary, No, gracias. por todo. No, gracias por la oportunidad. Les recuerdo, la próxima conferencia es el miércoles 11 de abril a la misma hora, pero a la misma hora. Y el tema es la investigación científica y tecnológica como espacio de negociación en red. La va a trabajar Norma Georgina Gutiérrez del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias del UNAM. Bueno, muchísimas gracias. Y acá estaremos una vez al mes, de acá a un rato largo. Muchas gracias. De la misma manera se van a mandar los materiales la semana que viene, los 2 materiales, para que los compañeros tengan ya antecedentes del trabajo que se va a presentar. Bueno, nos vemos el 11 de abril. Gracias. Muchas gracias, René. Gracias. Muchísimas gracias por la a toda la invitación. gente. No, de qué, al contrario. Muchísimas gracias a los técnicos por haber estado a tiempo y haciendo esta labor. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Verónica. No, gracias a usted, doctora, aquí estamos. Hasta luego. Hasta luego, Vero. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.